Vamos a ir a ver la portada del día. Ok, a ver, ¿qué tenemos en la portada del día de hoy? ¿Cuál es una de las principales noticias de Lunes esta jornada? 28 de abril, señora. Sí, Ya hizo termina una abril. semana del fallecimiento del Papa. ¡Wow! Recién, Tremendo. yo siento que fue hace un montón. Claro, y en 2 días se cumple el tercio del año. Wow. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Bueno, la UNSA elige hoy a su próximo rector, Miguel Lina y Daniel Hoyos. Ahí está la principal disputa. Podríamos, sí, decir que hoy la UNSA define su futuro. Claro. Exactamente, ¿no? Bueno, recordemos que ya estuvimos las elecciones, pero quedó este balotaje, por decirlo de alguna manera, y finalmente hoy es la fecha clave. Sí, tremendo. Te digo que, bueno, esta jornada se va a vivir obviamente en todas las dependencias de la UNSA a nivel provincial, todas las sedes. Los cargos son, ahí lo tenemos, rector, vicerrector y decanos en 5 facultades. Exacto. Como dijimos, en todas las sedes se va a votar, Salta, Tartagal, Metán, Rosario de la Frontera. Va a ser una jornada larga, te digo, porque comienza ahora a las 8 de la mañana. Ya arrancó a las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Hasta las 7 de la tarde. O sea, hay un tirón, hay un tirón bastante largo. Esperemos que transcurra con toda la normalidad y tranquilidad, como lo fue la anterior. Pero recuerdo en otras ediciones de Balotage, donde generalmente a partir del cierre de los comicios y demás empezaba a haber algunos disturbios. Ojalá no sea la partida. Bueno. Lo cierto es que Miguel Lina fue quien resultó con mayor cantidad de votos en la primera vuelta, con 2.800 y pico de votos, que hacen un 39% del electorado, mientras que Daniel Hoyos, por el otro lado, el actual rector de la UNSA, terminó con un 31%. O sea, están a unos 8 puntos de diferencias. Digámosle así, hay que ver quién acapara esa mayoría en estos comicios. Bueno, mi clave va a ser entonces ir, obviamente que el minuto a minuto, conforme avance la jornada, lo vamos a tener acá en Pueblo OK también para comentarles a ustedes. Claro. Recordemos que tenemos 2 puntos de vista distintos sobre esta gestión. Puntualmente estamos hablando de Miguel Lina, lo hemos tenido acá también haciendo alusión a algunas ideas de modernización de lo que son las carreras en la UNSA, y bueno, apuntando también ciertos señalamientos o reclamos a lo que fue la gestión de Daniel Hoyos, Y hoy será el día en el que se defina si siguen sobre la misma línea, si hay continuidad o hay cambio. Ahora sí vamos a avanzar con también los portales informativos, porque hay mucha información y tenemos mucho para contarles y el tiempo es escaso. El tiempo vuela. Exactamente. Es escaso. Sí, exactamente, así que vamos a irnos rápido para revisar cuáles son las noticias más importantes de esta mañana. A ver. Ingresamos a ver a dónde nos lleva la vida. ¿Dónde nos lleva la vida? ¿Dónde nos lleva la Me vida? encanta. La portada de ¿Qué pasa? Salta, guerra al narcotráfico, porque el gobierno autorizó al ejército y a las Fuerzas Armadas a detener civiles en la frontera. La semana pasada estuvimos hablando de este operativo Roca, donde iban a haber aproximadamente 10.000 personas que iban, 10.000 efectivos que iban a estar participando, 1.300 iban a estar fijos, el resto iban a estar patrullando la zona. ¿Cuál es la nueva medida que se tomó? Es que ahora las Fuerzas Armadas van a poder cooperar con Gendarmería Nacional. Bien. Para poder en conjunto apresar a las personas que se las encuentre actuando de forma ilegal. Claro, a quien se agarre con las manos en la masa, digamos. Exactamente. No es que, a ver, por ahí el título da a pensar que a cualquier persona que ellos vean como sospechoso cruzando la calle, claro, voy y te meto preso. No, cualquier persona que sea encontrado cometiendo delitos, o sea, como vos decías, con la mano en la masa, van a tener la posibilidad de las Fuerzas Armadas con Gendarmería Nacional llevarlo preso para poder indagar y ponerlo a disposición de la justicia. Así que esto es lo que nos dice la portada. Cambiamos de tema, una noticia que fue popular, podríamos decirlo, en la madrugada, cuando un taxista chocó contra un poste de cemento. Se registró alrededor de las 1:30 de la mañana en pleno centro. Calle Crustadazo quedó. Sí, calle Pellegrini entre Mendoza
y San Juan. Al poste no le pasó nada, claramente. El auto, toda la parte de adelante quedó destrozada. Atentos acá porque le hicieron control de alcoholemia al chofer. El chofer dio negativo, así que se analiza la posibilidad de que, como era tarde a la noche, se haya dormido. Pero todavía no se sabe. Ya se trabajó en el lugar, el tránsito ya está normal, porque esto fue anoche a la madrugada, pero todavía no se sabe tampoco nuevos datos acerca de este siniestro, pero arrancamos la semana así. Y bueno, una vez más. Una vez más arrancamos la semana así con un señor choque. Les cuento una más. A ver. Y atención a los que están del otro lado, porque últimos días para anotarse a la beca provincial 2025. Esta convocatoria se abrió desde el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Y las personas que estén interesadas en anotarse, atención porque tienen tiempo hasta el 30, o sea, hasta pasado mañana, el miércoles. Sí, ¿verdad? Claro. Sí, miércoles. Sí. ¿Quiénes pueden anotarse? Este beneficio está destinado a jóvenes salteños que estudien carreras de nivel superior, universitario o terciario. Ingresantes deben ser menores a 25 años. Reinscriptos, personas que vuelvan a estudiar, tienen que ser menores de 30 años. La convocatoria incluye nuevas inscripciones a becas universitarias y terciarias, renovaciones de becas que ya existían, o renovaciones de becas a la excelencia académica. Para poder completar su inscripción tienen que entrar a edusalta.gov.ar y ahí entrar a la parte de becas provinciales donde les va a dar toda la info. Ok, Ahí bueno, está. data valiosa también entonces, un poquito de todo, hablamos de frontera, hablamos del choque de cada día y estamos también ahí con las oportunidades de becas. Vamos a pasar de portal y nos vamos al Tribuno. A ver qué tiene en su ¿qué portada? tenemos en el Tribuno? Bueno, un poco más de lo que nos contaba Cachi recién, esto del operativo Roca y los oficiales, si se quiere, los militares que van a poder entonces detener a presuntos ladrones o contrabandistas o toda aquella persona a la que se encuentre en un hecho sospechoso delictivo, ¿verdad? Sí. Se espera, eso me sorprendió. A lo largo del año, o sea, ¿cuánto nos quedan? ¿8 meses? Sí. Que lleguen hasta 10.000 militares a la frontera norte del país, claro. Importante número. Importante. Todavía no están decididas las localidades puntuales a las que van a ir. Lo que sí sabemos es que va a ser en Salta y en Jujuy. Acá en Salta se espera que sea en Aguará y en Tartagal, en Salvador Maza. En esos territorios se desplegarían estos 10.000 militares. Algo que marcó el ministro de Defensa, Luis Petri, fue que esto ya pasa en todo el mundo, dice. O sea, acá lo vemos raro, pero ya está avalado por los códigos penales, los códigos penales, digo, provinciales, tanto provinciales como el nacional. Que el ejército pueda controlar, si se quiere, la frontera y hacerse cargo de los delitos que impliquen a personas transnacionales, o sea, que vayan de un país a otro, básicamente, ¿bien? ¿Sabés dónde lo vi mucho? En Paraguay. Es raro, es raro. Claro, porque nosotros no estamos acostumbrados ver a militares, así con sus armas y todo, en medio de la calle. Vos decís, ¿qué pasó acá? No, nada, es de rutina. Ah, bueno. Es raro y va a ser un cambio para la frontera, pero bueno, creo que necesario. Ahí está, entonces un poco complementando la información, también me llamó mucho la atención un caso que recién comenzó a tomar revuelo, aunque ya tenemos novedades o ya tenemos el video por el cual tomó revuelo hace un par de semanas. Estoy hablando de el caso de una diputada salteña, Carolina Seaglio, ella, diputada de Orán, que fue viral por un video de ella dando nota a medios del país vecino, Bolivia. Estaba de visita en Bolivia y dio una entrevista en donde como que dio a entender que estaban trabajando en servicios de salud para todo Orán y por qué no para el pueblo boliviano. Y vos decís, pero no acabamos de decir que no íbamos a dar gratuidad
Bueno, todas estas cuestiones encendieron las alarmas, lógicamente. Ella salió a aclarar que fue una campaña de desprestigio en su contra, pero bueno, el video está para quien son lo sus quiera. propias palabras. Exacto. Es más, lo tenemos en las redes sociales de PUE para que lo podamos verificar y chequear cada uno con su propia mirada. A ver. Instalando el resonador en estos momentos en el Hospital San Vicente de Paúl, que es un beneficio para toda la comunidad. Así que también estuvimos recientemente en el Centro de Salud, en Aguas Blancas, llevamos las problemáticas al ministro de Salud y estamos trabajando fuertemente en esos temas que son tan importantes, ¿no? Como la salud y la educación, que son pilares fundamentales, creo yo, que necesita tener en condiciones toda la población. Este equipo sin duda es fundamental para la gente, la población de Orán, y no solamente de Orán, sino también de las zonas aledañas como Peña Colorada, Aguas Blancas. Totalmente, claro, es para todo el departamento, y no solamente para el departamento Orán, sino también para los departamentos vecinos, y por qué no para los vecinos, los hermanos bolivianos, que también se van a poder acceder a este tipo de beneficios en la localidad de Orán. Ahí está, claro, ahí está, la polémica encendida. Parece entonces. que no se enteró que ahora Claro, es el... ¿Cuál sería la campaña de desprestigio, no? Claro, Si vos dijiste eso. la de difundir su video, calculo, Sí, no sé. Ahora, dos quizás cosas. como la dirección del mensaje que se le Claro. dio, porque se la apuntó directamente como decir, no, pará, si esto claramente fue modificado por el mismo gobernador y vos vas a hacer Eso. campaña con eso. Ese fue el mensaje que se dio mediáticamente, porque se entiende eso, estás haciendo campaña con el mensaje de la gratuidad de la salud, algo que ya se viene trabajando y que Exacto. tiene que ver con todo lo que venimos hablando de la frontera. Pero bueno. Esas son dos cosas que me llamaron la atención. Una, que la propuesta de cobrar la atención médica a extranjeros fue del propio gobernador Gustavo Sáenz. Sí. Y ella responde al espacio de Gustavo Sáenz. Entonces, Claro. ¿qué pasó acá? Y la otra es la cantidad de micrófonos que había entrevistándola. O sea, no he visto la misma cantidad de micrófonos cuando se la entrevista acá en Salta. O sea, Claro. es más conocida allá que acá o presta interpretaciones. Ok. Bueno, después te digo otra, la última, que Dale. nos arroja el Tribuno. Es una historia bastante conmovedora y dura, te diría. Estamos hablando de una niña que vive en La Viña. 11 años tiene ella, ¿no? Y Victoria Milagros Jaime, ahí está el nombre. Vive en La Viña, tiene 11 años, como te digo, y desde los 3 años se le diagnosticó un síndrome bastante complejo. Es una enfermedad tan compleja que ni siquiera aparecía en el catálogo de enfermedades no frecuentes. Claro, o sea, hay un catálogo de enfermedades no frecuentes, que son las enfermedades raras. Raras, sí. Ni siquiera estaba ahí. Wow. Es, para que dimensionemos, hay 2 casos únicamente en el país. Ok. Hay 2 casos en el país. Ella es una. Y hay 27 casos en el mundo. En el mundo. Wow. Es Igual increíble. tener 2 en el país, 2 de 27 es Sí, un montón. sí, claro que sí. Bueno, este síndrome se llama síndrome de Dravet y lo que estaba leyendo un poco es que es una enfermedad, una deficiencia en uno de los genes que le provoca convulsiones constantes y por cualquier motivo. Pobrecito. Un ruido extraño, convulsiona. Wow. Una fiebre, convulsiona. Y así. Entonces, claro, los padres tienen que estar alerta 24 horas, 7 días, todo el tiempo prácticamente, porque inmediatamente por cualquier cosita puede convulsionar, y esto se debe a un gen que está deteriorado, si se quiere, claro, y le va, digamos, deteriorando también algunas células su calidad de de la vida, cabeza y de su motricidad, ¿no? Es una enfermedad rarísima que tiene Victoria Milagro Jaime, de 11 años, en La Viña. Lógicamente los padres dicen, me resultó hasta empático, si se quiere, no pedimos plata, dice, no pedimos plata, solo queremos que se sepa, conocer. Visibilice. Claro, Vamos exacto. a ver si podemos llegar al caso en cuestión para poder precisamente visibilizar y comunicar esto sobre esta niña en La Viña, dijiste, En La ¿no? Viña, exactamente. En La Viña. Bueno, mira, 2 casos solamente en el país y 1 acá en La Viña, ¿no? Tremendo. Increíble. Ahora vamos a pasar de portal y nos vamos al último Informate Salta muy Sí. rápido, y tenemos que hablar de la auditoría
vos fíjate, ¿no? Lo que pasó en General Güemes, porque, claro, se tenían que presentar a certificar las pensiones de invalidez. Recordemos que el otro día hablamos con el fiscal Amad al respecto también de estas auditorías que se están llevando a nivel país, y hacía alusión un punto estratégico, lo que fue el Chaco, médicos profesionales que se ponen por ahí a disposición, o se pondrían, porque esto está en curso en investigación, a disposición del delito, haciendo certificados truchos, emitiendo radiografías de animales para justificar invalidez y que una persona reciba una pensión que no le llega a la persona que efectivamente después lo necesita. Hablamos de muchos casos, y en lo que era Chaco, en relación a algo organizado que parece se está armando entre lo que es Chaco, un poco ahí Salta, ¿no? Sí. Bueno, esto está en plena investigación, pero paralelamente, ¿qué pasó en General Güemes? ¿Qué pasó? Le dijeron, bueno, vengan a certificar la discapacidad para recibir esta pensión por invalidez. Lo cierto es que la mayoría de los notificados, ¿qué hicieron? No fueron. No asistieron. Exactamente. Esto sucedió que de un total de 3.000 personas citadas para un periodo de 15 días en tandas de 200 pacientes por jornada durante esos 15 días en General Güemes, solo un 50% asistió, porque el otro 50% estuvo ausente. Algunos te dicen que no recibieron la citación, otros que no pueden encontrarse, no pueden ir porque se encuentran lejos. Pero cada una de esas personas tenía que justificar la ausencia. ¿Por qué no llegaron? ¿Vos dijiste cuánto? ¿50%? Sí, de ausentismo. 50% de ausentismo. Casualmente, ¿te acuerdas cuando hablamos con el fiscal que estaba estudiando este caso? Nos decía que aproximadamente el porcentaje de estas cuestiones fraudulentas era del 50%. Sí, sí, hay una mitad que son miles y miles y miles que, claro, que están está ahí, en la mira, digamos, ¿no? Veremos. Sí. Obviamente que esto va a ser revisado, se carga en un sistema, después lo revisan las autoridades nacionales para ver si hay continuidad en este recibo de esta ayuda económica o no. Pero particularmente en general me llamó la atención que el 50% no fue. O estaba lejos, no recibió la notificación, dicen algunos, pero el 50%, estamos hablando que es un número importante, ¿no? Claro. La mitad. Sí, eran 3.000 personas las citadas. La mitad de 3.000 no llegó. Otro dato clave, hablábamos recién del tema del Papa. Bueno, el cónclave para elegir al sucesor del Papa va a empezar el 7 de mayo. Vamos a verlo de cerca. Eso hay que mirarlo, hay que analizarlo y seguirlo para entenderlo y aprenderlo. Que ahora se empezó a hablar también de que hay un argentino que podría estar escalando. Hay 4 argentinos Hay 4 que están, argentinos. sí, como, Papables. digamos, papables, Sí, pero exactamente. tengo entendido que son 4 de muchos que Sí, participan, Son pero había 138, claro, creo. 138 y había visto cardenales. que uno está como empezando a escalar ahí en las posibilidades. Exactamente. Bueno, según los cardenales de la Iglesia Católica, en medio de esta expectativa, definieron la fecha clave como el 7 de mayo. Se hablaba también, veía el fin de semana, la idea es no tardar tanto en la elección, si bien cada uno tiene... Son rituales y elecciones diferentes a las tradicionales cuando hablamos de elecciones políticas. Claro. Los plazos también son distintos. En este caso dijeron que la idea es no demorar tanto. Es a lo que aspirarían en este cónclave. Por su parte también el Museo Vaticano anunció el cierre de la Capilla Sixtina. Por otro lado, como otra noticia paralela. ¿Qué más decirles? Bueno, hablan en relación a lo que fue el fin de semana, la noticia de, bueno, finalmente el último adiós, si se quiere, al Papa Francisco, simbólicamente lo decimos como último adiós. Y ahora sí, escucha, los cardenales para elegir al nuevo Papa, del total de 135 con derecho a voto, el 80% fue designado por Francisco, que esto también lo decíamos el otro día. Wow. Claro. También me llama la atención que yo había leído 138, ¿ves? Son 135 con derecho a voto y el 80% ya, digamos, si se quiere, empujados por Papa Francisco. Estaba leyendo que el obispo más joven, históricamente digo, fue designado también por Francisco justo en noviembre del año pasado. Tiene 40 años. Mirá, 40 años, mirá. Muy joven.
Sí, exactamente. Bueno, Imagínate vamos a tener estar un atentos. papa de 40 años. No, un papa, claro, le decían el obispo millennial. Claro. Tremendo. Sería muy interesante Sí, eso, ¿no? ¿eh? Si estamos acostumbrados. Claro. Bueno, ahí está, 7 de mayo, día clave. Esperemos, vamos a ver si podemos salir desde allá entonces. Uf, de 10. En el arranque de esa maratónica concla que vamos a tener. Lo Sí. mandamos a Cristian a Roma. Sí, Bueno. sí. No, no vamos. Ah, no, vamos. Bueno, propone- Especial puede desde Roma. Exactamente. Vamos, otra noticia, proponen que los heridos por pirotecnia cubran los costos de su atención en hospitales públicos. Desde el Senado se analiza este proyecto para realizarle reformas a la ley en vigencia, la ley 8.340. ¿Qué pasa? Ante el uso indebido de pirotecnia, algunas modificaciones. Y aquellos que se atienden en hospitales públicos por el uso indebido de la pirotecnia, si no tenías que hacerlo y lo usaste, paguen la prestación de salud. Y por otra parte, que se incluya en la currícula escolar la concientización para hablar de autismo, otro proyecto paralelo. Con esto se podría facultar al Ministerio de Salud a recuperar los costos de las prestaciones de salud, desde medicamentos, prótesis y tratamientos. Similar a lo que pasaba con el tema de los siniestros, ¿viste? El otro día cuando hablábamos de chocó contra un semáforo, Sí, bueno, sí. tienen que pagar los Bien, costos de lo exacto. que ha causado. Algo similar con el uso indebido de pirotecnia, Lo cierto es que la idea es también llevar concientización de la mano de este proyecto en establecimientos escolares, ya sean públicos o privados, es decir, concientizar sobre el uso de la pirotecnia y al mismo tiempo el tema de cómo afecta, como siempre lo decimos, pero generalmente solamente en las fiestas de fin de año, ¿no? Que hay quienes la pasan mal, es una Exacto. manera de hacer daño. Lamentablemente, digo, el tema de la pirotecnia en relación a todo lo que hace el espectro autista, ¿no? Entonces, animales también, adultos mayores. En fin, un proyecto interesante, interesante. Se presta el debate, se presta el debate. Se presta sí. el debate, pero es real que hay mucha irresponsabilidad. Claro. También, ¿no? Sobre todo muchas veces de los adultos, menores en manos de adultos, porque después terminan siendo muchos menores los que están afectados. Y por un lado el tema de la salud, que se pone ahí en jaque al Sí, momento sí. de decirle a un niño, toma pirotecnia. Y por otro lado, bueno, la falta de concientización o empatía. Y por otro lado también, bueno, un adulto se entiende debería ser más responsable, ¿no? Así que vamos a charlar al respecto de Claro. esto. Estas son algunas de las noticias de esta mañana, muchas en términos deportivos, y en los términos deportivos vamos a hablar enseguida. Vamos a avanzar. Recuerden que ustedes pueden comentarnos. ¿A dónde se comunica la gente? Por el chat de YouTube, toda la Sí. gente que